Muy bien. El día de hoy vamos a ver la leucemia mielomonocítica crónica, que es parte tanto de los síndromes mielodisplásicos como los síndromes mieloproliferativos. Previamente era parte de la integridad de los mieloproliferativos, sin embargo, actualmente se está tratando como una patología totalmente independiente como cualquier otra leucemia. Sin embargo, por las características fenotípicas y clínicas, la clasificación sigue estando dentro del margen de mielodisplásicos mieloproliferativos. Ayer, bueno, me solicitaron que pusieran la nueva clasificación de los mieloproliferativos de acuerdo a la OMS de 2022. Aquí abarca estos patologías, la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis primaria, la leucemia crónica neutrofílica, la leucemia crónica eosinofílica, la leucemia mielomonocítica juvenil y las neoplasias mieloproliferativas sin otra especificación. También está la clasificación de síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos y de síndromes mielodisplásicos como tal. Esta es la nueva clasificación de los mieloproliferativos. Como definición de la leucemia mielomonocítica crónica, esta es una neoplasia mieloide que se caracteriza principalmente por tres características, que va a ser una monocitosis más de 3 meses y esta se define como más de 500, más de 500 un conteo mayor de 0.5 por 10 a la 9 de monocitos en sangre periférica o más del 10% del total del conteo de glóbulos blancos. Esto descartando otras patologías que puedan aumentar el conteo de los monocitos. ¿Qué quiere decir? Que esté totalmente independiente a otras patologías, como pueden ser algún tipo de infección, algún tipo de neoplasia o algún tipo de tratamiento que incremente el conteo de los monocitos. O sea, que no haya ninguna cuenta para que esta monocistosis sea persistente por más de 3 meses. Previamente se tenía antes del 2022, de la nueva clasificación por parte de la OMS, se tenía que el conteo debería ser más de 1000 monocitos en sangre periférica por más de 3 meses. Sin embargo, eso cambió debido a que se había visto de que muchos pacientes que continuaban de conteo por arriba de 500 llegaban a evolucionar a una leucemia mieloide monocítica crónica con el tiempo. Y muchos de estos pacientes eran considerados dentro de una clasificación previa que era la oligomonocítica, que eran esos pacientes que no cumplían con el criterio más de 1000 y los clasificaban como una leucemia oligomonocítica crónica. Sin embargo, esa clasificación ya desapareció y la actualidad es de que el conteo debe de ser mayor de 0.5 por 10 a las 9 en sangre periférica de monocitos por más de 3 meses, ya no arriba de 1, ¿ok? Eso ya quedó en el pasado, en la clasificación del 2017 para el 2022, 0.5 es lo más nuevo. Pero se sigue respetando el 10% del total del conteo de los glóbulos blancos. Por lo mismo, los monocitos deben ser menor al 10% del conteo total de estos. Asimismo, debe de contarse con datos de displasia de al menos de una de las líneas celulares en el aspirado de médula ósea. Eh, Antes eran al menos en 2 líneas, eso se cambió porque se había visto que también había pacientes que cursaban con la monocitosis y con la enfermedad que no presentaban datos de displasias o presentaban muy leves datos de displasia. Y para el 2017 esto se cambió a que al menos en una línea de sanguínea hubiera datos de displasia. Asimismo, como hemos visto en todas las clases, debe haber una ausencia tanto del cromosoma Filadelfia como rariolos del gen BCR-ABL1. Como les comenté, este padecimiento tiene tanto características de mielodisplasia como de mieloproliferativo, así que lo clasifican en dos partes, en una leucemia mielomonocítica crónica mielodisplásica y una leucemia mielomonocítica mieloproliferativo, y todo tiene que ver con el conteo de los leucocitos blancos. Si el conteo al momento del diagnóstico es mayor a 13,000, se considera una leucemia mielomonocítica crónica mieloproliferativa, mientras que si el conteo es menor a 13,000, va a ser una mielodisplásica, del tipo mielodisplásica. Aparte de esto, los pacientes van a tener las características tanto de una enfermedad mielodisplásica o mieloproliferativa, de acuerdo a donde nosotros lo llevemos a clasificar.
siendo las características de un paciente de mielodisplasia que va a tener citopenias persistentes, refractarias al tratamiento, infecciones recurrentes y no va a haber ni hepato ni esplenomegalia. Mientras que si el paciente está dentro de lo mieloproliferativo, pues va a tener tanto las visceromegalias, las adenopatías, los conteos altos de leucocitos y no va a haber tantas citopenias. Por eso es muy importante llegar a clasificar a nuestro paciente dentro de estas dos. La epidemiología realmente es una enfermedad muy rara, tiene una incidencia de 0.4 casos por cada 100.000 personas y tiene un claro predominio en todos los estudios masculinos. Realmente casi todos los estudios son anecdóticos y los estudios más grandes abarcan hasta 246, 275 pacientes. No hay estudios muy grandes. También debido a que la edad de presentación es de 70 a 75 años y tienen una sobrevida de hasta de 16 meses. Inclusive los riesgos más bajos pueden llegar hasta 96, pero realmente del 15 al 20% de todos los pacientes van a virar hacia una leucemia mieloide aguda dentro de los 3 o 5 años posteriores al diagnóstico. Por lo tanto, el pronóstico de esto no es el más favorable. Generalmente estos pacientes no se van a identificar dentro de una fase blástica. Es muy raro encontrar a los pacientes que lleguen en este estadio. Casi todos llegan en la fase crónica y si uno lo encuentra dentro de la fase blástica es que ya viró a una leucemia mieloide aguda. Realmente esta presentación de encontrarlo en la fase blástica es muy rara. Asimismo, estos pacientes van a presentar mutaciones asociadas al envejecimiento. Por lo tanto, es una de las patologías que más está asociada con la edad. Y por lo tanto, pues es muy raro encontrarlo en pacientes pediátricos. Es más una patología de adultos. Por lo mismo, su fisiopatología se basa en las alteraciones citogenéticas y epigenéticas que se encuentran por la edad. Tenemos que por la edad vamos a tener alelos de un gen que se llama TET2. Este gen TET2 va a codificar para una enzima. Esta enzima tiene muchos efectos sobre la epigenética, debido a que es uno de los principales agentes de desmetilación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el DNA está metilado, el gen está silenciado. Cuando está demetilado, entonces el gen está expresado. Cuando un paciente tiene una mutación en el TET2, lo que se hace es que se van a silenciar ciertos genes que van a inhibir el daño, que van a controlar el daño hacia el gen, hacia el genoma. Por lo tanto, con la edad se van a hacer creando alelos mutantes del TET2 y aparte de esto va a haber ciertos disparadores mutaciones en otros sitios de control de daño de DNA, en factores genéticos, en broncoautogenes, que van a hacer que las mutaciones se hagan clonales en una monocitosis clonal. Como ven aquí, cada uno va a tener otras mutaciones que van a ir virando hacia unas células preleucémicas que van a tener múltiples mutaciones que van a estar asociados tanto a la vía del RUNX1, del TET2, del SRF2 y del ASL1. Todas estas mutaciones, después de una injuria, después de un daño, se van a transformar en células leucemoides y va a cursar con una expresión clonal. Hay ciertos criterios diagnósticos que han ido evolucionando y que inclusive muchas de las instituciones han estado intentando llegar en un acuerdo sobre cómo debe clasificarse una leucemia mieloide, una mielomonocítica crónica. Las últimas versiones del 2022 de la OMS la abarca que tengan que tener estos criterios de prerequisito, que sea el conteo persistente de monocitosis a mayor de 0.5 por 10 a la 9 o más del 10% de monocitos, que los monocitos sean más del 10% de la cuenta de glóbulos blancos absolutos. Asimismo, debe de estar constituidos con blastos dentro de la sangre periférica y de la médula ósea y que sea menor al 20% y que no tenga criterios para otras neoplasias mieloproliferativas o mielodisplásicas. Y también que, pues, que no tenga asociaciones con el gen de Filadelfia o arreglos del BCR-ABL1.
y otros criterios que nos van a apoyar en el diagnóstico, como la displasia que envuelva en más de una de las líneas mieloides, una citometría y citogenética que expresen anormalidades moleculares o citogenéticas de monocitos anormales en sangre periférica, y también pues previos para su clasificación, el conteo total de leucocitos para ver si es de características mielodisplásicas o mieloproliferativas. También para la clasificación se clasifica el paciente en tipo 1 o en tipo 2 de acuerdo a la presencia de blastos tanto en sangre periférica como en médula ósea. Si el conteo es menor a 5% en sangre periférica, se trata de un tipo 1 y también debe de haber menor de 10% en médula ósea. Si el conteo de blastos en sangre periférica es del 5 al 19%, al igual que en médula ósea, se va a tratar de una tipo 2. Previamente se tenía la clasificación del CMML tipo 0, que sería aquel paciente que tenga una leucemia mieloide crónica con un conteo menor entre el 1 y el 5%, entre el 1 y el 3%. Sin embargo, esto desapareció y solamente se quedaron con la clasificación del 1 y 2. Ya no hay 0 actualmente. Todavía en 2017 había tipo 0. Esta es una tabla comparativa entre dos consensos, el consenso de la ISS y de la quinta edición de la OMS, donde vemos la comparación de tanto los criterios que los dos abarcan. El conteo absoluto de monocitos, pues los dos están de acuerdo que deben de ser mayor a 0.5 por 10 a las 9 y más del 10% de conteo diferencial de leucocitos absolutos. También en la ICC marca que las características de las citopenias para un síndrome mielodisplásico como un criterio de diagnóstico, pero para la OMS no hay necesidad de esto. Para la clonalidad, de la edición de la OMS marca que nada más debe tener presencia de mutaciones, drivers de tipo mieloide o que tengan un cariotipo anormal. También lo abarca la ICC. Y la categorización, pues es igual, si es mielodisplásico o mieloproliferativo y si es tipo 1 o tipo 2. También de la tipo de displasia, generalmente el que lo marca como un criterio va a ser la OMS más que la ICC. Y la citometría, actualmente, pues la citometría nos va a identificar que va a ser de tipo monocítica las células blásticas. Sin embargo, la ICC no lo marca como un criterio diagnóstico, pero la OMS cada vez está marcando más las alteraciones de la citometría genética para el diagnóstico de la clasificación de OMS. Inclusive, de acuerdo al fenotipo de los clústeres de diferenciación, va a ser si es criterio o no para la OMS. Y los criterios de exclusión va a ser si presentan la mutación del BCR-ABL1 o si está asociado a otro tipo de mutaciones de este gen, de este rearreglo. ¿Y aquí cómo harían la diferenciación entre una leucemia M4? Por el conteo de blastos, la presencia de los blastos. Sin embargo, la nueva definición, esto es para pensarlo un poquito, ¿no? Sé que tu respuesta es adecuada, sin embargo, la nueva clasificación de mieloides dice que si hay ciertos rearreglos en mieloides, no es necesario que cumpla el 20%. Sí, sí, sí. Entonces, de los que no es necesario que se cumpla el 20% es la M2, la M3 y la M4 siempre y cuando tengan esos rearreglos específicos. ¿Alguna otra cosa sería la diferenciación? Porque qué tal y es ese caso de que tiene 15% de blastos, pero sí tiene la inversión del cromosoma 16 y por lo tanto el core factor. Sí, ya es una M4. ¿Cómo sería la diferencia con una mielomonocítica crónica? ¿La qué? Sí, molecular. Tendríamos que tener el rearreglo allá. ¿Y acá qué tendríamos que poner? ¿Qué otras características dijiste como características mayores? La De persistencia por más de 3 meses de monocitosis. porque también finalmente la leucemia mieloide aguda, acuérdense que tiene monocitosis en sangre periférica. Aquí tendríamos que tener esos 3 meses, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Adelante. Entonces, hay ciertas características moleculares que caracterizan a la leucemia mieloide crónica, mielomonocítica crónica,
Y es que van a tener un fenotipo en la citometría de flujo que se conoce como MO1. Generalmente nuestras células monocíticas son de tres tipos, de acuerdo a sus clústeres de diferenciación. Por ejemplo, las tipo 1 o clásicas van a tener un CD14 positivo, mientras que tengan un CD16 negativos, eso hasta un 86%. Mientras que en menor porcentaje vamos a tener un CD14 positivo o un CD16 positivo que se caracteriza por un fenotipo intermedio. Y un fenotipo no clásico va a ser aquellos monocitos que presenten un CD14 bajo eh, y un CD16 positivo. Sin embargo, en las células de la leucemia mieloide mielomonocítica crónica, la característica es que van a ser un tipo 1, monocitos tipo 1, hasta un 94% de su presencia. O sea, en una persona normal vamos a tener monocitos de tipo 1 hasta en un 86%, pero cuando este predominio es más cercano hacia el 94%, nos puede dar una citometría de flujo que esté asociada más a una leucemia mielomonocítica crónica. Asimismo, hay aberraciones cromosómicas como la trisomía, que están asociadas a la leucemia mielomonocítica crónica, como la trisomía del cromosoma 8, la deleción del cromosoma Y o una pérdida del mismo, la monosomía 7, de lesión del brazo corto del cromosoma 7, la trisomía 21 y un cariotipo complejo que tenga con la presencia de más de 3 anomalías cromosómicas. Todas estas alteraciones cromosómicas son de mal pronóstico en los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica. Hay un tipo de leucemia mielomonocítica crónica que está asociado al tratamiento. Esta es una de muy mal pronóstico debido a que ese tipo de leucemias asociadas a los tratamientos previos tienen todas estas aberraciones cromosómicas y asociadas a otros tipos de anomalías genéticas, lo cual lo hace de tener un fenotipo molecular muy complejo y muy difícil de tratar. Entre las anomalías genéticas más frecuentes tenemos que van a ser las desregulaciones en la epigenética, como la más común y la que se encuentra en casi todos los pacientes va a ser la del TET2, como les expliqué cuál era su función. También en la de modificación de las histonas, como el ASXL1 hasta en un 40%, y que tienen un efecto dual en la de las histonas tipo 1, tipo 2 en un 1 al 5%. También va a haber alteraciones en el señalamiento de las células, como mutaciones en el JAK2 hasta un 10% y en el KRAS hasta un 10%. También en las de los microRNAs, que van a ser el SRSF2 hasta en un 50%, y también en la transcripción y en el ensamblaje de los nucleosomas, como va a ser en la vía del RUNX1 hasta el 15%. Y también asociados al daño, como el PHF6, hasta un 5%. Y a pesar de que se encuentran mutaciones del TP53 en la leucemia mieloide, en la mielomonocítica crónica, esto es muy raro y generalmente se asocia a una leucemia secundaria al tratamiento. Generalmente las leucemias secundarias al tratamiento van a tener este tipo de mutaciones. Y cuando nuestra leucemia mielomonocítica crónica cuente con la mutación en el TP53, quiere decir que esta ya está migrando hacia una leucemia mieloide aguda. Así que encontrarla significa que el paciente pues ya está pasando a otro tipo de leucemia. Esta es una tabla más sencilla donde nos vienen los más frecuentes, donde el ACLX1, la TET2 y los arreglos en RUNX1 son los más comunes de presentar en estos pacientes. Inclusive los pacientes que tienen un fenotipo mieloproliferativo van a tener mutaciones en las vías del RAS, como en el NRAS, KRAS, CBL1, NF1, y también van a tener un fenotipo epigenético único, que va a hacer mutaciones tanto en los genes del RAS, del KMT2A, PLK1, perdón, en el eje KMT2A, PLK1. Esas mutaciones van a ser características de un perfil mieloproliferativo. A pesar de que, pues, casi todas las mutaciones son de mal pronóstico para nuestros pacientes, y ahorita lo vamos a ver en la clasificación de riesgo, una mutación en el TET2 con ausencia de otro tipo de mutaciones en los arreglos epigenéticos como el ASXL1
o sea, que solamente tengan la mutación del TET2, va a dar un pronóstico favorable al tratamiento porque va a ser, el paciente va a ser respondedor a los tratamientos alquilantes. Mientras que si no tiene este tipo de mutaciones y aparte tienen las aberraciones cromosómicas que previamente vimos, van a tratarse más de un pronóstico menos favorable. En la microscopía, pues es muy característico que en sangre periférica nosotros veamos en la flechita esta negra larga, vemos aquí una célula, un segmentado, un neutrófilo que está hipogranular o agranular. Asimismo, en la flechita más pequeñita, vemos estos tipos de monocitos, los cuales son unos premonocitos que van a estar en sangre periférica. Se van a caracterizar porque el núcleo, perdón, va a tener estas indentaciones, estas plegaciones que se lo van a ver de una forma irregular y el citoplasma más clarito que a diferencia de otras células. Por ejemplo, vemos que este es un citoplasma un poco más azulito grisáceo, a diferencia de este neutrófilo que está a granular y su citoplasma es más de rojizo. Y tampoco tiene gránulos, ¿verdad? Está hipogranular. Asimismo, sí, están hipogranulares. Asimismo, pues vamos a encontrar ciertas vacuolas en algunos, como en este que se ve aquí y aquí, vaculados. Y pues aquí en este frotis periférica del panel B podemos observar que hay esta presencia de monocitosis. Esta es una tinción donde se asocian se pueden observar los gránulos inespecíficos de los monocitos que va a estar positivo en un aspirado de médula ósea. Aquí en un aspirado de médula ósea en por cien, donde podemos ver la presencia de premonocitos y blastos monocitoides que predominan en la médula ósea. Asimismo, en la biopsia de hueso podemos ver que hay mucha mielofibrosis. Inclusive el 20 al 30% de los pacientes con una leucemia mielomonocítica crónica van a cursar con un proceso de mielofibrosis. Y aquí en la F vamos a ver que va a haber acumulaciones de células dendríticas que van a ser positivas a la tinción del CD123, o sea, van a ser CD123 positivos. Estos acúmulos de estas células dendríticas van a ser características de las leucemias mielomonocíticas crónicas. Aquí podemos ver otros frotis de sangre periférica donde nos marcan los diferentes tipos de formas que nosotros podemos observar en un frotis de sangre periférica de nuestros premonos, que van a ser estas células que están plegadas con un citoplasma más clarito, azulito o grisáceo, que a diferencia de otras células, van a tener diferentes formas del núcleo, pero la característica va a ser este núcleo de forma irregular y plegada. La mielofibrosis que les comenté en las biopsias de hueso, aquí se ve de mejor manera. Pueden verla que está muy marcada en ambas imágenes, tanto en la D como en la E. Y también puede haber, estos son son neutrófilos que están hipogranulares. Y este es un aspirado de médula ósea donde podemos ver el predominio de los blastos monocitoides. Ya con todo esto, nosotros podemos hacer un abordaje de nuestro paciente. Este lo saqué de un artículo que se llama How I Diagnose Leucemia Mieloide Mielomonocítica Crónica. Para no gastar mucho mi inglés. Aquí que vamos a identificar a nuestro paciente que va a tener una cuenta de monocitos arriba de 0.5 por 10 a la 9 o con un conteo de monocitos más del 10% de la diferencial de células blancas persistente en más de 3 meses. También puede haber otras anormalidades en la citometría de flujo, como aquel paciente que tenga un perfil de monocitos MO1 más del 94% o mutaciones somáticas relevantes para la patología. Asimismo, nosotros debemos excluir causas infecciosas y autoinmunes porque también hasta un 30% se asocia secundaria a una infección autoinmune. Vamos a tomar estos exámenes, el BCR-ABL1 y por FISH vamos a identificar mutaciones en el gen de crecimiento de plaquetario, ya que tener este tipo de mutaciones en los genes PDGFR alfa y PDGFR beta se asocian más a otro tipo de patologías
y es la diferencia también a otro tipo de monocitosis, ya que tener estas mutaciones, tanto del BCR-ABL1 como del factor de crecimiento plaquetario, van a ser un criterio de exclusión para la leucemia mielomonocítica crónica. Pero sí son comunes los arreglos del JAK2 y del FLT3. Los pacientes van a pasar unas pruebas de médula ósea y ahí nos vamos a ver si se trata de otra neoplasia mieloide o de una leucemia mielomonocítica crónica. Y de acuerdo al conteo de blastos, lo vamos a clasificar en tipo 1 y en tipo 2. Y si todo sale negativo, pues vamos hacia otro tipo de causas. Como es una patología muy rara y de muy mal pronóstico, pero también presente en las edades, se han tratado de hacer modelos específicos para la estratificación de riesgo y asimismo las terapéuticas se basan ahora tanto en la estratificación de riesgo de estos pacientes, ya que son pacientes de edad avanzada. Generalmente, para hacer un resumen y no atorarnos mucho con esto, todo se basa en la presencia de las aberraciones cromosómicas. Por ejemplo, si hay presencia de aberraciones cromosómicas como la de lesiones del cromosoma Y o trisomía 7 o cromosoma 7, automáticamente las están clasificando como de alto riesgo. Así que si nosotros identificamos una aberración cromosómica, tengan en cuenta que probablemente sea de riesgo intermedio o de riesgo alto, ¿sí? Asimismo, se han tratado de hacer un tratamiento de acuerdo basado al riesgo de nuestros pacientes. Y si se dan cuenta, la sobrevida va desde el 16 meses hasta 97 meses, pero a los 3 a 5 años la mayoría de los pacientes van a migrar hacia una leucemia mieloide aguda. Generalmente en un paciente de bajo riesgo, por la edad y por las características, se recomienda la observación. Y asimismo, como está asociado a trastornos autoinmunes, dar agentes como inmunomoduladores como la prednisona o agentes anticitocinas que pueden ser tanto la 5-azatidina, la desatabina o también la cedazuridina. También se han tratado de dar ciertos antimetabolíticos como el ranazol y agentes inmunomoduladores como la lenalidomide en estos pacientes de bajo riesgo. Mientras que en riesgo intermedio hay tratamientos que se requieren, que son más tratamientos asociados a tratar las morbilidades, como tratar la anemia, que se pueden utilizar también el danazol, el luspatercept, si hay esplenomegalia o datos de mieloproliferación, hidroxiurea, ruxolitinib, o la esplenectomía, si hay síntomas constitucionales, hidroxiurea o el ruxolitinib. Y si es de alto riesgo, es presente que el paciente esté en un protocolo para que vaya a un trasplante halogénico de células progenitoras, siempre y cuando tengan estos criterios elegibles, que tengan este tipo de presentación de arreglos genéticos. Realmente esta es una patología que está asociada más a la edad, ya que son mutaciones que se asocian a las alteraciones de los genes reguladores de la epigenética y generalmente necesitan muchos golpes para que se llegue a presentar. Es una patología de mal pronóstico porque estas migran generalmente a una leucemia mieloide aguda en un paciente de edad avanzada. El tratamiento está presente, sin embargo, la sobrevida, debido a que muchos de estos pacientes van a tener aberraciones cromosómicas, va a ser de mal pronóstico. Y sería todo de la leucemia mieloide. Muy bien, Salim, muy buena presentación. Pregunta. ¿Qué estudiaste? Nosotros hemos tenido un caso. ¿Te acuerdas de aquel niño que incluso falleció? Burcio apellido. Son Burcio. No me acuerdo el nombre, pero era Burcio. Que a cómo se le tomaron médulas, biopsias de hígado, megábanos con diagnóstico. No tuvo las mutaciones, fue BCR-ABL negativo y nunca apareció alguna otra. Pero tampoco estoy bien cierta de que en esa época se tuviera todo el panel en citogenética. Tampoco. Ahorita que me mostraste, es pues rarísimo en pediatría, que mostraste todo el abanico de
de alteraciones que pueden tener, no me queda claro ahora. Voy a dedicarme a buscar tu Hay que expediente. buscarlo porque no era del doctor, no acabó en algo secundario o algo. Yo me Me acuerdo suena que el murió sin apellido. diagnóstico. O sea, más bien, murió Con con solo los hidroxiurea criterios. y hidroxiurea. Ruxolitinib para eso pues todavía ni siquiera había y eso, pero ¿Y cómo se maneja en ese momento? hidroxiurea, lo que más predominaba era la hepatosplenomegalia, que le hacía un abdomen restrictivo con tórax restrictivo. Y yo estoy en que fue eso. Voy a buscar el caso. Y si sí lo encuentro, pues igual al final de este seminario lo podemos analizar. Con lo que hay, y con lo que hay en su expediente, que es lo que habíamos muy, pero sí. Muy bien. Entonces, queda claro cuál es la diferencia con la M4. De todas maneras, si van a avanzar hacia leucemia, van a avanzar a mieloide. Y se considera una leucemia secundaria. El fin de semana que vine, bueno, tenía guardia y me tocó la clase de morbo, la doctora me puso específicamente a mí la monocítica crónica con una M4 y, o sea, me puso varias médulas, ¿no? Pero diferenciar de las agudas a esta. Y digo, principalmente que en sangre periférica vamos a ver la diferenciación, que es entre monos y monocitos, en el conteo que sea predominio de 3 meses. Sí, sin embargo, a ver, si hay mieloides que no son tan agudas. Yo sí me confundí. De hecho, algo característico de las mieloides es que de pronto tienen algunos un inicio insidioso. Y entonces dices, chanfle, ¿y cuántas mieloides andan por la calle con 3 meses? Y que no las detectaste, y entonces, a mí sí se me hace complicado en algún momento en esos casos en específico decir es mieloide o no, aguda o no más bien. Pero pues afortunadamente tenemos la citogenética ya ahorita, ¿no? O sea, si no tiene la inversión 16 o esa alteración, bueno, pues hay que sospechar que puede ser eso. Mucho más raro que una M4. M4 es la segunda causa en nuestra población de leucemia mieloide. Muy bien. ¿Alguna otra aportación, comentario? Pues el fiebre no es displasia, ¿no? Que las... Además, esas características, ¿no? Que ya habíamos comentado en serie mieloide, pues esas alteraciones pseudoplager-Webb, neutrófilos hipogranulares, con un núcleo muy relajado. Tú presentabas mira, ¿me pones las imágenes? Porque también en serie roja, esa si me la agrandas, por favor, y me la pones, ajá. Ese eritrocito que está acá, el eritroblasto ortocromático más acá. También es displásico. También es displásico. Entonces ahí hay neutrófilos hipogranulares de aquel lado, la alteración en el monocito, hay eritrodisplasia también, y bueno, pues no tenemos megas para ver, pero seguramente también eso representa, ¿no? Y entonces ahora saber que de acuerdo a la cantidad de leucocitos, se divide además en mielodisplásico y mieloproliferativo. Y que sí, dependiendo del riesgo que caiga, que no nos va a checar mucho para la edad de nuestros niños, pero más bien aquí sería la clínica que presente, es lo que se le va a dar. El ruxolitinib sí es ya positivo, si no tampoco tiene caso. Y dijiste que más bien es TET2. De todos positivos. Entonces, de ese la verdad no me acuerdo si hay un monoclonal específico. No investigué. Porque es el 60% de los casos. Realmente no investigué, doctora, Ujú. esa parte. No sé si ese es el USPAR, pero no sé. No, ese es para anemia nada más. Hay que checar ese dato. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema, chicos? Amiloidosis. Amiloidosis, también un caso. Una patología muy interesante. Pues si no hay más comentarios. Ya tenemos rato que no nos anotamos. De vez en cuando. Entonces, más bien que no se los firmo. Ya lo actualizamos. Ok.